Hoy el tema de esta noche es cómo servir a Dios, que aquí no dice así en la pantalla. No. En la pantalla no dice así, aquí dice cómo se mira a Dios. No, es cómo servir a Dios correctamente. Cómo servir a Dios correctamente. Dios no se puede mirar. El texto lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 6. Yo lo leo, el versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de donde era Pablo, y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, el mismo argumento que usaron con Jesús. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído, dijeron los testigos falsos, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces el tema es cómo servir a Dios correctamente. En la ocasión pasada hablé sobre el tópico de cómo ser salvo de esta generación. Ustedes recordarán que hablé que los tiempos van cambiando y que hoy son más malos los días y peligrosos, que no distamos de los pecados de Sodoma y Gomorra, que la generación de estos últimos días se ha degenerado aceleradamente. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, ustedes lo deben de recordar. Estoy hablando, ¿verdad?, cómo se ha depravado el asunto, cómo, sí, siempre ha habido pecado, sí, siempre ha habido el momento en que el pecado llega hasta el top, pero en estos últimos días, a través del internet, de las redes sociales, a través de tanta globalización, el diablo ha metido su mano y hay más pecado porque hay más facilidad. Ahora con un clic usted, ¿verdad?, puede meterse en internet y navegar en redes que nosotros quizás ni tenemos idea, ¿verdad? No tenemos idea. Entonces el pecado ha llegado hasta alturas insospechadas, así ha sido. Y eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada, cómo ser salvos de esta generación, cómo nosotros mantenernos seguros y cómo salir de esa generación que está bajo condenación, que está viviendo de manera depravada y degenerada delante de los ojos de Dios. Pues hoy el tema tiene que ver con esto, tiene que ver con Esteban. Y el primer punto es el guerrero de Dios. El nombre Esteban en griego es Estéfanos. Ese es el nombre Esteban. Muy bonito nombre, Estéfanos, ¿verdad? Pues es el nombre que significa corona. Eso significa Estéfanos, corona. Pues el nombre Esteban significa corona. Bueno, les voy a dar los pormenores. Esteban fue uno de los 7 que fueron elegidos
para atender el área de las viudas griegas que estaban siendo descuidadas en la distribución, creo que de los alimentos. En esta área estaban siendo descuidadas las viudas griegas. Según, ¿verdad?, algunos de los griegos que vienen ante los apóstoles a hacerles esta querella, que estaban siendo desatendidas las viudas de los griegos. Le voy a explicar un poquito esto para que entiendan lo demás. En la iglesia primitiva estaban claro en Israel, se hablaba el hebreo, pero también había llegado el griego. Así como el inglés, hoy usted va a Japón, a China, y el idioma universal es el inglés. En todo el mundo se habla, en todo el mundo se enseña. Bueno, así el griego había llegado a todos los países y en Israel se hablaba el griego. Se hablaba el griego en Israel. Entonces, los israelitas nacidos ahí, pero de habla griega o de la habla materna griega, se le llamaba helenistas, ¿verdad? Que eran aquellos que no hablaban hebreo, pero que eran también israelitas, que eran también judíos, pero no hablaban el hebreo, lo que hablaban era el griego. Entonces, estoy seguro que había que había israelitas o judíos que no sabían hebreo. Y como que había, ¿verdad? Ese conflicto, porque viene uno de los griegos con los apóstoles y les hace saber que las viudas griegas, helenistas, no estaban siendo atendidas como deberían de ser atendidas. Y esto sucedió a raíz del crecimiento sobrenatural de la iglesia del primer siglo. En otras palabras, cuando eran 120, ellos no tenían muchos problemas los apóstoles para atender las necesidades que había en la iglesia. Quizá, ¿verdad?, en esta cuestión de que se juntaba, tal vez se usaba en Israel, incluso en las sinagogas se ponían de acuerdo y juntaban para comida y se les daba a las viudas. O si había alguien que no tenía trabajo, ellos le daban 14 comidas, 2 para cada día, una semana. Esto hacían, ¿verdad?, los judíos. Y quizá de ahí los apóstoles tomaron esta buena costumbre. Así que el asunto era que las viudas no se les estaba dando la comida que tenían que dársele o en la que se les ayudaba. No se les estaba dando por asunto de que habían crecido ya mucho. Ya no era una iglesia de 120, ahora era una iglesia de aproximadamente 10,000 personas. Entonces los discípulos los apóstoles ya no tenían el tiempo para atender a tanta gente. Y es aquí, ¿verdad?, donde ellos están descuidando esta área. Así que los apóstoles le dicen a aquellos griegos: búsquense 7 de entre ustedes que tengan buena reputación, que estén llenos del Espíritu Santo, y que ellos se encarguen de esta área que está siendo descuidada. Y entre ellos va Esteban. Dice la Biblia que los apóstoles oraron por ellos, impusieron sus manos sobre ellos. ¿Por qué imponían la mano los apóstoles? Porque a través de imponer manos, también ellos podían, a través de esa oración y a través de la imposición de manos, ellos podían
podían, a ver si encuentro la palabra, podían compartir lo que el Espíritu Santo tenía para ellos, o más bien, esta es la palabra más correcta, podían impartir dones para desarrollar aquella tarea. Por eso los apóstoles oraban por ellos y les imponían la mano, porque a través de la imposición de mano Dios impartía dones, impartía ministerios, impartía poder, gloria, a través de la imposición de las manos. Así que se ora por esos 7, y la idea era que ellos sirvieran en una área descuidada, en una área donde no podían alcanzar los apóstoles. Y esto es interesante esto que le voy a decir. Es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos listos para lo que Dios va a hacer. Es importante que en donde estemos posicionados, sea aquí en donde estamos, estar listos, porque nosotros no sabemos el próximo movimiento del Espíritu Santo, y tal vez usted y yo vamos a ser llamados por el Señor a servir en una área donde Él nos necesita. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Esteban todavía no sabía lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba trabajando. Los griegos van ante los apóstoles a hacerles saber lo que está pasando. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dicen: nosotros no podemos atender esa parte. Nosotros estamos ocupados en lo nuestro, y lo nuestro es predicar este mensaje que nos demanda 24/7. Lo nuestro es orar, estar metidos en la oración. No podemos predicar un mensaje sin oración, sin poder, sin revelación. Así que búsquense 7 varones llenos del poder de Dios, de buena reputación, y tráiganlos. Y así lo hacen, los llevan. Entonces ellos imponen manos, hacen oración y los envían. Wow, toda esa liturgia, todo ese preámbulo para ir y repartir despensas. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo para repartir despensas. Tienes que tener buena reputación para repartir despensas. ¿Es necesario el Espíritu Santo para esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en ese trabajo que ellos empezaron a desarrollar, que parecía pequeño, pero ahí, en ese trabajo, Dios empezó a tratar con los 7 diáconos, o los 7 servidores. Dios empezó a tratar allí en ese lugar, con su carácter, con su vida, con su fe, porque dicen los versículos atrás que Esteban era un hombre lleno de fe. O sea, en otras palabras, habían llamado 7 hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo es que haya un fruto. ¿Qué es qué? Amor, fe, templanza, benignidad. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia. Son 9. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. Si alguien tiene un fruto, entonces no está lleno del Espíritu Santo. Pero estos estaban llenos de este poder. Estaban completos. Así que alguien lleno del Espíritu Santo puede servir mesas, puede servir repartiendo despensas. Claro que sí. Nosotros tenemos que tener esa humildad, estar parados sobre la tierra, porque puede haber alguien que tenga, ¿verdad?, todos los ministerios, todos los títulos, y puede decir: bueno, ¿por qué a mí no me llama el pastor? Si yo tengo una licenciatura en teología,
si yo estudié en el Fuller? ¿Por qué el pastor no me llama? Tengo llamamiento. Soy ministro, apóstol, profeta y evangelista. ¿Y por qué el pastor no me pone a entregar despensas? Dios no me llamó a entregar despensas. Alguien pudiera perder el piso, pero no fue el caso de Esteban ni de los otros. Aunque de lo demás no se sabe, excepto de Felipe y Esteban. Pero Esteban esto no lo hizo dudar. Él servía, él sabía que Dios lo había llamado, y quizá el ministerio ese no era todo donde él podía desarrollar todo el potencial que había, pero era el lugar donde Dios lo estaba preparando. Era el lugar donde Dios estaba trabajando. Era el lugar que Dios estaba usando para posicionarlo dentro del reino. Y quizá el lugar que usted y yo estamos ahorita no es el lugar que nosotros quisiéramos o anheláramos, pero es el lugar donde Dios está trabajando. Y nosotros tenemos que desarrollar nuestro trabajo donde Dios nos llame, donde el Espíritu Santo nos ponga con gozo, con amor, con paciencia y con todos los frutos del Espíritu. Servir en ese lugar donde estamos. Servir ahí. Estoy seguro que así lo hacía Esteban. Estaba sirviendo a Dios en ese lugar que estaba siendo descuidado por otros, pero ahora le tocaba a él hacer esta tarea, hacer este trabajo. Y dice la Biblia que Esteban, en estos capítulos, en estos versículos, lo encontramos ya no sirviendo las mesas. Lo encontramos, dice, que entre el pueblo, haciendo grandes señales y haciendo prodigios. Aquel hombre que estaba sirviendo despensas, que estaba trabajando con las viudas, ahora estaba ministrando el poder sobrenatural de Dios entre el pueblo. Estaba haciendo grandes milagros, grandes cosas. Esto quiere decir, lo que voy a decir es fuerte. Si alguien no lo resiste, puede taparse los oídos como aquellos que oían a Esteban. Pero lo que voy a decir es fuerte porque se ha dejado de predicar esto. Mire, Esteban, aunque era un servidor, no era considerado un apóstol o alguien así en esa magnitud. Aunque quizá tenía dones como profeta, sin embargo, él hacía milagros. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Un servidor, alguien que quizás no estaba a la altura o en la magnitud de Pedro, pero en donde estaba, Dios lo estaba usando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está usando a este hombre? Porque Dios no tiene ese problema. Fue la Iglesia Católica la que dividió lo eclesiástico y a los que estaban sentados lo llamó laicos, y se les prohibió que ellos pudieran ministrar. Pero la Biblia no enseña así. La Biblia dice que este varón, Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. La iglesia moderna está más preocupada por tener ciertos estudios, cierta preparación que nos viene bien, por tener credenciales, está bien. Pero en realidad lo más importante es estar lleno del Espíritu Santo.
Eso es lo más importante, estar lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque los estudios, ningún diploma, y no estoy en contra de los estudios, yo he estudiado, estoy graduado, tengo un bachiller, pero no es lo que te va a dar, no es lo que te va a servir para echar fuera un demonio. Yo no voy a ir a traer mi diploma para echar fuera un demonio, no lo puedo echar a diplomazos. ¿Claro que no? Y si tuviera una credencial, se le enseño al demonio, me va a decir, esto no te sirve. Esto no es lo que me echa fuera a mí, te va a decir el demonio. Pero si la persona está llena del Espíritu Santo, puedes hacer grandes cosas. Porque así lo explica la Biblia, dice que este varón hacía grandes milagros. Cosas poderosas hacía. Cosas maravillosas. Esteban, además de que hacía todas estas señales, sin duda que él era un varón lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios. Para esto no se pide escuela, para que usted sea un varón lleno de Dios. Para esto no se pide un bachiller, para esto no se pide una credencial, para esto Dios no pide eso. Para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Todo es que usted quiera, todo es que usted lo desee, que usted busque a Dios. Este era Esteban, lleno del poder de Dios, y predicaba un mensaje desafiante, predicaba un mensaje poderoso y desafiante a la vez, Esteban. Punto número 2. Ministraba y sucedían grandes milagros, grandes sucesos, milagros sobrenaturales, cosas poderosas, sorprendentes. Y predicaba de una manera poco común. Y cuando usted predica un mensaje poco común, cuando usted predica un mensaje poco popular, como el que predicaba Esteban, siempre va a haber, punto número 2, oposición. El mensaje que levanta oposición. Es el punto número 2. ¿Por qué el mensaje que levanta oposición? Porque el mensaje de Esteban ponía los pelos de punta. Si yo hubiera sido judío, hubiera estado ahí, me hubiera arrancado de coraje un mazo de pelos ahí. Por lo que predicaba Esteban. Algunos judíos, esto les molestaba porque Esteban era frontal y directo. Provocó que un grupo de judíos de una sinagoga llamados los libertos se levantaran en contra de Esteban y en contra del mensaje. Los libertos se presume que eran llamados así porque en el año 63 antes de Cristo algunos judíos fueron llevados cautivos por un romano llamado Pompeyo, pero después los liberó, los dejó libres, y estos hicieron algunas sinagogas, se presume, no se puede asegurar, pero según la historia se presume que estos eran parte de ellos, de esta sinagoga, y estos fueron los que se opusieron al mensaje. Va a haber, les profetizo, si se puede decir, que si ustedes empiezan a predicar el mensaje de Cristo, va a haber oposición. A mí me ha pasado en la calle, me ha pasado en los restaurantes, cuando yo he hablado de Cristo, ha habido gente que me ha dicho, por favor, no hablen aquí de eso. A mí me han callado, no nomás allá en donde estuvimos otra vez, ya me había pasado. Sí. Por favor, no hablen aquí de eso. Me han dicho. ¿Sí? Si usted predica el mensaje de Cristo, no toda la gente le va a aplaudir.
Si usted habla de Cristo como usted debe hablar, no toda la gente le va a felicitar, le va a palmear la espalda. Va a haber gente que se va a levantar en oposición y tristemente, mucha de la gente que se va a levantar cuando usted hable de Cristo, la mayoría no va a ser gente mundana. Muchos de la iglesia que usted conoce se van a levantar. Se los digo proféticamente. Entonces estos hombres se levantaron en contra de Esteban. El punto neurálgico del mensaje de Esteban es que Dios puede prescindir de un templo. En otras palabras, lo explico. Cuando Esteban está predicando, que es el mensaje más largo, que es más largo que los 3 mensajes de de Pablo, cuando Pablo está, ¿verdad?, ante las autoridades exponiendo su situación. El mensaje de Esteban es larguísimo. Y el punto principal, el momento más importante, es cuando él dice que Dios no necesita un templo para relacionarse con el hombre. Y creo yo que en este tiempo nosotros tenemos el mismo problema. Creo yo que por falta de información dentro de la iglesia moderna, hemos hecho lo mismo que los judíos. Ellos estaban endiosados con el templo. Ellos veneraban el templo. Lo defendían el templo con todo y contra todo. Para ellos era lo máximo. Ellos consideraban que para servir a Dios no había otra manera de servir a Dios, que la manera correcta era allí en el templo. Así creían ellos. Y viene Esteban y derriba sus conceptos, y esto les molesta a ellos. Les molesta porque Esteban, con la sabiduría de Dios, les explica desde los patriarcas que ellos no tenían un templo. Como dicen por ahí, capiche. Abraham no se reunía en un templo. Jacob no se reunía en un templo. Isaac no se reunía en un templo. ¿Estoy diciendo que no hay que reunirnos en los templos? No. Estoy diciendo que el templo no es el lugar exclusivo donde Dios se manifiesta. Eso es lo que estoy diciendo. Ellos creían que ese lugar era el lugar donde se tenía que adorar. Por eso la samaritana dice, los judíos dicen que es en Jerusalén en donde vamos a adorar, y nosotros decimos que es aquí en el monte. Y dice Jesús, la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. En otras palabras, para adorar a Dios no precisas de un templo. No estoy diciendo que no se reúnan, no vayan a pesar y decir, ya el domingo no me voy a congregar. No. Lo que le estoy diciendo es que no piense, estoy derribando una estructura, que no piense que servir a Dios es nomás las 2 horas del domingo y la hora del jueves o del martes o mientras estamos en el templo. Que servir a Dios es una relación continua, 24/7, que de todos los días. Que no es cuando usted va al templo, que es cuando usted también sale del templo, que es cuando usted está en su casa, que la relación de Dios no es dentro de esas 4 paredes, que la relación con Dios es continua, es ascendente. La iglesia primitiva, especialmente los helenistas, ellos no consideraban que el templo fuera el lugar donde ellos tenían que reunirse.
aunque Pedro y los demás todavía se reunían en el templo judío. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de esto. No quiero que se confunda, quiero que entienda esto que voy a decir. El templo que había antes no era el templo que usted conoce aquí. Los templos que usted ha mirado. Esos templos los hizo un hombre llamado Constantino en el año 300 después de Cristo. Pero antes de eso, la iglesia primitiva no tenía un templo. ¿Sabe dónde se reunía la iglesia primitiva? Se reunía como usted y como yo en las casas. Pero dice un texto, por las casas y el templo. ¿Cuál templo? El templo judío, porque ellos todavía seguían practicando algunas de las costumbres, incluso en una de las ocasiones que ellos están dentro de la cárcel, que les habla el ángel a Pedro y le dice, ve al templo y enséñale al pueblo. ¿Por qué en el templo? Porque se reunían grandes masas. Ese era el punto. Pero cuando Esteban está predicando y estos se enojan es porque Esteban les está diciendo que Dios no necesita de un templo y se va hasta los patriarcas y luego sigue con David y dice que David por medio del Espíritu profetiza y que él le dice, que el Señor le dice que él no va a habitar en un templo hecho por manos, que la tierra es el estrado de sus pies. Proféticamente, ¿verdad? David lo dice y Esteban está diciéndolo. Y es Salomón el que hace el primer templo. Pero, ¿dónde estaba la presencia de Dios? Bueno, Dios está en todo lugar, pero tenía un lugar que Dios había elegido. Cuando no había templo, primero Moisés había hecho una tienda que Dios le había ordenado cómo la diseñara. Después, estuvo un tiempo la presencia de Dios en Silo, así se llamaba como estaba Samuel. Pero cuando está David, no había un lugar donde tener el arca del pacto. Entonces David hace un tabernáculo que es conocido como el tabernáculo de David, en donde está, porque Dios no le permitió, porque era un hombre de guerra, había derramado mucha sangre, no le permitió hacerle una casa, un templo. No es hasta que viene Salomón y Salomón hace el primer templo que es derribado. Y el templo que más bien que el Señor miró, fue el tercer templo que había levantado Herodes. Entonces, cuando dice la Biblia, y todos los días, por el templo y por la casa, no está hablando del templo que usted conoce aquí. No es ese templo, está hablando del templo judío, porque todavía, ¿verdad? Los Pedro y los discípulos eran judíos, todavía tenían ciertas costumbres, no se había divorciado el cristianismo del judaísmo, el cristianismo apenas iba naciendo, pero para ser más exacto, cuando usted lee a Pablo se da cuenta que no había templo, que no había un templo. Bueno, hoy tenemos un templo, qué bueno.